Todo trazo tiene distintas cualidades, cualidades en su coloración, cualidades en cuanto a su presión y profundidad, en cuanto a su tensión, en cuanto al espesor de esos trazos, pero hay un particular aspecto del trazado que se refiere a la continuidad. ¿Qué es lo esperable? Obviamente lo esperable es que el dibujo se construya, más allá del test de que se trate, de tramos enteros. Cuando hablamos de tramos enteros nos decimos que no haya discontinuidad entre punto y punto de intersección. Siempre debemos analizar por separado las interrupciones que se producen en los puntos de unión de los trazos de aquellas que hacen al recorrido del tramo completo del contenido que está recorriendo. En el caso del material de hoy, vemos un caso particular que está dentro de lo que se conoce como alteraciones del trazado. Hay muchos tipos de alteraciones. Esta nos llamó particularmente la atención, ya que es muy significativa las interrupciones y los lapsos en el recorrido del trazado a lo largo del dibujo. Cabe destacar que estos lapsos en el recorrido se produjeron no solamente en el dibujo de la figura humana, que es el que estamos viendo, sino también en el test del árbol y en el test de la casa. Por lo cual, siempre sabemos cuando aunamos la información que obtenemos del HTP, que nos estamos refiriendo a características que hacen a la estructura del sujeto y que no son signos aislados como cuando por ejemplo lo vemos en algún contenido o en algún test en particular y no en el resto. Si observamos lo que podemos ver es que si bien son tramos distanciados, son de buena tensión, son de calibre ancho, muy buena coloración, y las discontinuidades están en el contorno, pero también están en los puntos de intersección. Por ejemplo, el cuello queda discontinuado de la cabeza, en la cabeza también se producen cortes, en los brazos, y algo significativo es la falta de contorno en lo que hace al tronco. Si bien a simple vista, gestálticamente, parecería como que ha hecho una simplificación, solamente están los trazos en lo que hace a los brazos. La línea que demarca el tronco, tanto en cualquiera de sus cuatro bordes, está ausente. Solamente está representado la línea de los hombros. Previo, digamos, a interpretar psicológicamente este signo, es importante recordar que el contorno del dibujo, el trazado del dibujo, nos da cuenta como si fuera en la terminología de Ancier, el yo-piel, la frontera entre lo interno y lo externo. Por eso también hemos titulado a este trabajo Alteraciones del trabajo y la corporalidad. La corporalidad se refiere como concepto al sentimiento de sí, a la conciencia y representación del propio cuerpo, de sus partes y de las relaciones entre estas. Por eso muchas veces, cuando hay alteraciones en la autoimagen corporal, más allá del sustrato psicopatológico que puede provenir de una demencia, una organicidad, alguna lesión neurológica o también estructuras psicóticas, como es el caso del dibujo que estamos acompañando, más allá de eso, lo importante es pensar que cuando estas fronteras están fallando, son como compuertas abiertas en donde los impulsos y las reacciones internas se exteriorizan a veces intempestivamente. Puede haber, por ejemplo, irrupciones o acting out, irrupciones de hostilidad, reacciones imprevistas ante estímulos pequeños. Así también el sujeto es frágil y vulnerable a las presiones, a las frustraciones y a los estímulos generados por el mundo externo. Es decir, que básicamente un trazo fragmentado, así podemos llamar a este tipo de trazo, nos da cuenta de que hay conflictos sujeto-ambiente, que hay fallas en la discriminación, mundo interno-externo, hay contaminación. Por eso no estamos hablando de una estructura neurótica, sino de una estructura psicótica o con grandes trastornos de la personalidad, en caso de borderline también. Y digamos la otra posibilidad es cuando haya una base orgánica que no era la que estaba presente en este dibujo.
Integrando con otros elementos, como hemos visto, es interesante las defensas obsesivas, que muchas veces en los test se caracterizan, por ejemplo, con con la pauta formal detalles. Hay un aumento de detalles, por ejemplo, en lo que hace a la frontera del cuello con la cabeza, lo racional con lo emocional y los impulsos. Tenemos corbata, aunque mal delineada, corbata, camisa, saco. Más allá de que esté imperfecto e incompleto en su estructura, ha habido un intento de poner un control, un traje. Después es significativo el tratamiento de los brazos. Un brazo más largo, como es el brazo de la izquierda, pegado al cuerpo, un cuerpo que está ausente. Y en el brazo de la derecha vemos un brazo corto también, como pegado al cuerpo en otro movimiento. Las manos tipo mitones, o sea, con ausencia de discriminación de dedos. Eso también es un elemento que habla de dificultades y déficits en la discriminación. Otro elemento de negación maníaca tenemos en los ojos cerrados, la boca simple, que también habla de exceso de racionalismo, de racionalidad. O sea, es decir, además del predominio también de todo lo que es trazos rectos, hablan de un exceso de racionalidad para bloquear la emoción, para bloquear también la posibilidad de verse invadido por los propios impulsos y además afectado por la realidad externa. Por eso, digamos, este tipo de trazado tan extremo nos da cuenta de un aislamiento. En el material escrito podrán ampliar los contenidos teóricos de este tipo de trazado.